Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Sanchili y estamos en un nuevo vídeo en los top 10 mejores personajes de Genshin Impact. He puesto 11, pero realmente alguno podría ser descartado y realmente esto es lo considerado must pull, ya que no voy a incluir 4 estrellas que pueden salir en cualquier momento o no salir nunca. ¡Pero otra de estas! ¡No! Porque al final el producto principal de Genshin son los 5 estrellas. Pero es que además tenemos actualmente un banner de Nahida y Xianyun, que se está debatiendo mucho en la comunidad si al final es o no es más pull. Y si al final es solo nicho de Xiao, Permafrost, Neuvillette y descendentes Piro con Gaming, Jutao, Diluc y cualquier otra cosa que se imbuya con Bennett C6, esto es demasiado para ser nicho de descendentes, ¿verdad? O si todo esto es tan importante que al final entrará en la categoría must pull. Y he pensado, ¿por qué en vez de hacer tier list de 1 hora, que igual se vendrán las tier list de 1 hora una vez por lo menos cada 6 meses en Genshin Impact y ya nos acercamos a los 80 personajes? ¿Por qué no hacemos una tier list muchísimo más enfocada en los must pull? Y dentro de las categorías, como veis, de must pull directamente lo mejor del juego, luego DPS un poquito por detrás y luego los aportes defensivos. Y haré disclaimer, la tier va de arriba a abajo a nivel de importancia y de izquierda a derecha, y simplemente están los 11 mejores personajes del juego. Si alguno creéis que faltan en esta pequeña lista de aquí, dejádmelo en los comentarios. Y ahora sí, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de vuestros directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por el apoyo al canal y gracias al equipo del canal. Y vamos con la tier list de must pull de Genshin Impact. Pues bien, esto va a ser más o menos fácil y rápido, ya que no es una tier list de 1 hora e incluso me puedo permitir extenderme con los personajes sin que se haga excesivamente largo. Una cosa importante es que creo que todos sabíais que a día de hoy los must pull de Genshin Impact es algo así. Yo normalmente os decía que después venían Yelan y Raiden. De hecho, Yelan estaba aquí antes de existir Furina. Al existir Furina yo diría que Furina va aquí porque menos con Jutao y alguna cosa puntual más y con Raiden National, Furina hace su trabajo bien en el resto de equipos, incluidos los vaporizados descendentes, con lo cual Yelan bajó un poco de categoría, luego Raiden y luego ya están los aportes defensivos y Neuvillette es un carry que de repente ha sorprendido y diría yo que en DPS se va a must pull. Con lo cual, esto era lo antiguo, ¿no? Quizá yo aquí os mencionaba a veces a Zhongli como siguiente must pull por el hecho de que a mucha gente sé que le ayuda, le beneficia, le interesa y que puede arreglarle una cuenta un personaje que te pone un escudo inmortal, hasta que ahora tenemos las mecánicas de ganar y perder vida, con lo cual Zhongli pues pierde valor y los enemigos que meten corrosión igual te van a golpear, tengas o no tengas escudo, con lo cual Zhongli pierde valor. Pero hablando de eso, podemos separar las tiers en must pull, soportes, ¿no? DPS y aportes defensivos. ¿Por qué? Voy a hablar uno por uno de los personajes, no os preocupéis. Pero la cosa es que teniendo esta pequeña tabla de must pull mejor definida, podemos poner aquí a los DPS y ahora os hablaré de por qué Neuvillette es Jesucristo y creo que ya lo sabéis todos. Y luego en los aportes defensivos tendríamos a Zhongli, a Baizu y a Kokomi, pero Kokomi realmente tenía 2 plazas principales en el juego y por eso está aquí, que son los equipos de Bloom de Nilou, porque en los Hyper Blooms hay 10.000 variantes y ninguna lleva a Kokomi. Por otro lado, los Permafrost, pero la variante defensiva siendo inferior al hiperofensivo de Ayaka, cosa que ahora Xianyun le da un nuevo techo a Ayaka sin llevar a Kokomi y Mona ya estaba por encima de Kokomi. Con lo cual, si hablamos de un top 10, creo que a día de hoy quien está opacada u opacado podría ser Kokomi. Pero también podríamos sacar de la ecuación a Baizu y dejar solo a Zhongli teniendo esto como must pull del juego. Pero lo aclaro ahora, hablaré individual de cada personaje y vamos a dejarlo así. Ahora, Xianyun, ¿dónde iría? Porque su rol principal es ser healer. ¿Iría en defensivo? Iría aquí, para empezar. Pero es que me estoy planteando ponerla así, por encima de Kazuha, y ahora os explico por qué. Y en el vídeo de si Xianyun es must pull o no, ir a verlo si no tenéis claro todavía si tirar por Xianyun. Hablo de por qué creo que podría estar aquí, solo falta un pequeño factor que es simplemente la opinión de los jugadores, ya que hay veces también que un personaje objetivamente sea mejor o peor es algo totalmente desvinculado de si un personaje es popular o no es popular. Y muchas de las cosas buenas que tienen estos personajes de aquí, menos esto de aquí, que depende también mucho de la utilidad y los
los factores y circunstancias pues de ping, lag, que se caliente el celular, de que mejores o te apetezca mejorar con el tema de las manos y una cosa más, coinciden la mayoría en populares. Zhongli es muy popular y todo el resto también. Entonces, hablemos uno por uno de abajo arriba, por supuesto. Bien, Kokomi, como os dije, creo que Kokomi y Baizu, si tuviera que descartar a alguien y están aquí abajo, son los que descartaría. Baizu es el best in slot del mejor equipo del juego actualmente, si hablamos de Furina C2, Nahida C2, Baizu C1, Cazador de Dragones, Sino Arma C0 o Sino Arma C2, quien se quiera ir a lo más loco. Es el mejor equipo de Hyper Bloom y también hace un trabajo en equipos de Bloom, en equipos de Alhaitham y cualquier otra variante, incluso siendo un healer del equipo de Neuvillette, Kazuha, Furina, aunque solo te va a brindar pues el aporte defensivo y el escudo y no te va a brindar pues una core de daño Bloom increíble, ¿no? Pero dentro que cabe. Pero ocurre que Baizu tiene un best in slot con un techo altísimo, pero una inversión altísima. Y realmente los Hyper Blooms, la gente quiere jugar pues Yelan C0, con Shinkyu C0, Kuki, Nahida C0. Bueno, Kuki C1, C2 porque es 4 estrellas. O Furina, Yelan, Nahida, Kuki también, con todo C0. Y no todo el mundo tiene acceso a techos altísimos, con lo cual lo de Baizu está aquí como uno de los mejores aportes defensivos y lo valoran mucho para la comunidad. Y hay comunidades que lo valoran más todavía. Pero Baizu podría irse literalmente. Kokomi, más de lo mismo, os lo he explicado hace un momento. Kokomi tenía principalmente dos sitios en este juego, que son los equipos de Nilou Bloom. Nilou Bloom tiene la variante hiperofensiva con KB, Nahida, Nilou, Shinkyu, que sigue siendo un destrozo, aunque ahora con los golpes tan fuertes que nos pueden dar, cuidado. Pero si sabéis usar a KB, KB siempre está full de vida en campo y Nahida puede ir ámbar para curar al equipo. Pero Kokomi yo diría que es muy recomendable en ese Bloom. Luego en Hyper Bloom Kokomi no se usa. Y por último el Permafrost, que la gente solía jugar, al igual que Baizu con Sino, es el best in slot, y Sino es uno de los mejores, por no decir el mejor, como digo, techo de Hyper Bloom. Ayaka tenía, o tiene, el mejor Permafrost del juego. Ayaka con Kazuha y Shenhe, y podías elegir entre Mona y Kokomi. Kokomi Geoarmada Cazador de Dragones con todo el healing de Kokomi para más defensividad, o totalmente viablemente defensivo pero más arriesgado, Mona con Ámbar o incluso Mona con Cazador de Dragones si juegas muy bien, porque los enemigos siempre están congelados y no te van a pegar si tienes buenas manos, que está por encima siempre Mona de Kokomi. Con lo cual, Kokomi se desplaza al igual que Baizu a literalmente solo tener un best in slot viable, que sería los Blooms de Nilou, por la parte defensiva, porque no todo el mundo le apetece jugar KB y no tan arriesgado, porque Ayaka a día de hoy ha desplazado de nuevo Xianyun a Kokomi, porque Ayaka, Furina C2, y esto es muy importante y lo aclaro y lo repetiré muchas veces, Ayaka, Furina C2 y solo C2 con Xianyun Shenhe es mejor que el Ayaka Kokomi o Ayaka Mona Kazuha Shenhe, que es el hiperofensivo de Permafrost. Con lo cual en aportes defensivos estos dos hasta podrían desaparecer. Los ponemos por aquí. Zhongli. Zhongli no es el best in slot de ningún equipo, pero es el salvavidas potencialmente más utilizado por todos los jugadores de Genshin Impact, sobre todo los que más problemas defensivos pueden tener para muchos equipos. Es decir, si repasamos los 10 mejores equipos del juego en sus 2 mejores variantes de cada equipo, Zhongli no aparece en ninguno como best in slot, es decir, como personaje que sea la mejor alternativa en ese equipo, ni siquiera en los equipos de Geo. Para Navia es 1000 veces mejor Albedo y será mucho mejor Shiori C1, y para Ito es 1000 veces mejor el triple Geo con un último personaje de otro elemento, principalmente Fischl es el best in slot de los equipos de Ito, Gorou, Albedo o Ito, Gorou, Shiori C1 en el futuro. Así que lo pongo aquí por petición popular y aquí está la tier de aportes defensivos. De nuevo, de arriba abajo también es importancia. Hablemos ahora de los carries uno por uno. Neuvillette tiene el potencial y el sustain de reventar el abismo él solo, y creo que ya se ha podido comprobar después de que pasase el abismo con bufos puntuales para él, porque el abismo con bufos puntuales para él, yo vi vídeos de Ningguang, que no sé si la veo por aquí para ponerla en pantalla, de Ningguang básicamente, aquí está, haciendo el mismo trabajo que Neuvillette. Y Ningguang ni siquiera está tan fuerte como Neuvillette, pero ni tan fuerte como Navia, ni tan fuerte como Noel, ni tan fuerte como Ito. Y la propia Navia, en el abismo donde Neuvillette todo el mundo flexeaba que se lo pasaba, había vídeos con Ningguang haciendo lo mismo de un solo personaje. Eso significaba que lo que estaba roto era el bufo y no Neuvillette. Pero ahora ya tenemos testeos con más abismos, con bufos que no le benefician, con más equipos, salió Furina, se puede jugar, como digo, el sombra verde de Xianyun o de Kazuha, y tenemos un testeo real de Neuvillette. Y Neuvillette, no sé si contar Raiden C3 y arma, o Raiden C3 o Neuvillette C1 arma, pero la realidad es que los DPS estarían así.
Ayaka, Furina C2, Xianyun, Shenhe, el mejor permafrost del juego y dentro del top 5 equipos, uno de los carries que a C0 hace su mejor trabajo y Ayaka no hace falta constelaciones, uno de los 5 mejores equipos del juego. Raiden C3, principalmente con el Raiden Hypercarry, uno de los mejores equipos del juego, de los 5. Y Raiden Nationals también, con lo cual 2 equipos, no uno, Raiden. Y Neuvillette, el Neuvillette C1 arma, Furina, Kazuha y otra cosa, o Furina, Xianyun y un sub DPS electro para electrocargados, otra salvajada. Por eso la tier de DPS es esta. Pero vamos a la tier más pool de soportes y lo más fuerte del juego. Bien, el hecho de Xianyun Kazuha es delicado. El hecho de Furina Yelan es delicado. Básicamente Furina, si tenéis C2, te puede dar un buffo del 100% de daño infligido a todo el equipo, con lo cual Furina C2 y Nahida C2 a día de hoy son los... y Furina C0 y Nahida C0 son los más pool y los mejores personajes del juego. La diferencia entre Furina y Yelan, porque sabéis que sin existir Furina, Yelan estaba aquí en los must pool. Aparte existe Shinkyu, Bennett y Xianglin que andarían por aquí, pero son 4 estrellas. La diferencia es la siguiente. Si quieres vaporizar todo, incluyendo todo lo que haga Jutao y demás, Shinkyu te permite vaporizar todo con Jutao. Y hay equipos de Furina más Yelan con Jutao, con un último personaje que puede ser Bennett Instructor, pero Jutao sigue brillando en equipos antes de existir Furina y tiene Best in Slot sin existir Furina. Furina si es C2 sí puede incluir y aportar a los equipos de Jutao, pero como aporta a los Permafrost y a otros equipos más. Aparte, los descendentes de Xianyun vaporizan todos con Furina, con lo cual Yelan pierde un pelín, sigue estando en Must Pool. Y por último, los equipos de Jutao con Kazuha, es decir, el Kazutao donde Kazuha se imbuye de Pyro, no se pueden jugar ni con Furina ni con Yelan, pero se pueden jugar con Shinkyu. Pero Yelan se puede jugar el Raiden National, y Shinkyu también, pero Yelan es el best in slot del Raiden National. Raiden, Yelan, Xianglin, Bennett, uno de los equipos también más jugados de todo Genshin Impact y más aceptados, y seguramente lo habéis jugado alguna vez. Y Furina pues no se puede jugar en Raiden National. Furina se puede jugar en Descendentes y en todo lo demás que no sea ni Raiden National ni vaporizar individualmente solo con Jutao, porque no vaporiza. Se puede jugar en Permafrost y todo lo demás. Con lo cual, Yelan C1 y arma como sub DPS recoge un daño individual muy potente, pero es que Furina C2 sin su arma genera un daño individual superior a Yelan, pero le da un daño al equipo superior al buffo de daño infligido en campo a Yelan. Por eso es que Yelan bajó de categoría y aún existe un Shinkyu que hacen funciones como similares, pero no, como he dicho al principio. Pero Furina se va directamente aquí por el potencial de su C2 y darnos muchos equipos best in slot. Por eso Yelan está aquí. Y aquí, seamos sinceros, ahora que hay 3 hidros que hacen cosas parecidas y Shinkyu sigue siendo muy fuerte y muy bueno, quizá al igual que he sido con Kokomi y Baizu, algo crítico diciendo que perfectamente podrían hacer así, Yelan menos en el Raiden National, que sería su único best in slot donde está por encima de Shinkyu y por encima de Furina, podríamos hacer así y no habría ningún problema, siendo totalmente sinceros, si queremos reducir la lista. Pero ahí está un poco la explicación de Furina Yelan. Vamos con Nahida porque lo interesante de este vídeo es el Kazuha Xianyun y he puesto a Xianyun por encima de Yelan. Nahida es el mejor personaje dentro, arconte dentro, es el mejor aplicador dentro, que son cosas distintas, y es el mejor sub DPS, sí, sub DPS por el daño que hace de Agravit fuera del campo dentro, y aparte su C2 baja un 30% la defensa de los enemigos para el daño de todo el equipo, que es igual o superior a la C2 de Raiden como carry en campo con el daño brutal que hace Raiden. Nahida no hay mucho más que decir y siempre que podéis usarla y tirar por ella es lo mejor del juego. La guerra entre Kazuha y Xianyun. Kazuha tiene 4 factores, como dije en el vídeo de Xianyun más pool, que son juntar cómodamente, aunque esto está semi-nerfeado porque cada vez hay más bosses grandes en el abismo que no se pueden juntar, como Suteg por ejemplo, como toda la segunda mitad de este abismo, y la primera mitad se podrían juntar y no se juntan mucho, la verdad. Entonces, tiene el tema de juntar, que es algo de comodidad, tiene el tema de la exploración, tiene el tema del sombra verde y tiene el tema de el bufo 40% de daño elemental al equipo, a 2 personajes del equipo, que es un bufo a todo el equipo, que es una burrada. Pero es que Xianyun, dentro de esa competición con Kazuha, si pudiera entrar en Must Pool, sabiendo que Xianyun nos acaba de habilitar 3 best in slot del juego mínimo y una mejora considerable a Xiao, básicamente el best in slot de los Permafrost y tu Furina C2 ahora es Xianyun por encima de Kazuha. El best in slot de Neuvillette, pudiendo habilitarte un Neuvillette Furina
Xianyun y un sub-DPS electro como Beidou, Fisher o la futura Clorinde para hacer una core de electrocargados espectacularmente rotísima, es ligeramente superior a llevar Neuvillette, Furina, Kazuha, porque el último personaje tiene que ser un healer potente como Charlotte, como Baizu o como alguno otro más que te dé buen healing al equipo para que a partir de la segunda rotación Furina no pierda carga si no pierdas daño. Con lo cual Xianyun mejora a Kazuha en los equipos de Neuvillette. Kazuha sigue siendo best in slot en los Raiden Hypercarry, pero entramos a una subvariante extraña de Nacional donde podríamos decir, bueno, el Tartas Internacional o algunas variantes de Nacional de pues Kazuha, Yelan, Bennett, Xiangling, cosas así. Pero es que Xianyun nos trae una core que se podría considerar de Nacional, que son los descendentes, que superan muchísimos equipos del juego y muchísimos nacionales que son el Gaming descendentes, el Jutao descendentes, con Furina que se puede utilizar. Y metes consecutivamente 300k con una Jutao más o menos bien construida si sabes hacer la rotación. Con lo cual, Xianyun nos ha traído 3 best in slot en el juego, cosa que antes esos 3 del top 5 los tenía Kazuha. Están ahí a nivel de equipos donde son el best in slot. Y ahora, ¿qué más nos da Xianyun aparte del sombra verde que iguala con Kazuha? La exploración es interesante con Xianyun, la iguala con Kazuha. ¿Qué bonos da que puedan equipararse el 40% de bono daño elemental con Kazuha? Pues bien, para los equipos en general nos podría dar un cazador de dragones, sobre todo para los Permafrost. Para los equipos de descendente nos puede dar un cazador de dragones, o para los equipos de Xiao, aunque Xiao no entra en los mejores equipos del juego. Pero es que además Xianyun nos habilita que es el healer, cosa que Kazuha no. Es un punto increíble porque Xianyun es uno de estos 3 que está aquí. De todos los personajes must pull, es el healer must pull del juego. Y eso le podría dar una categoría por encima a Kazuha, porque para terminar, en los equipos de descendentes, Xianyun, aparte del cazador de dragones, te da ese bono extra de daño de descendentes. Y ya si hablamos de su arma más C2, que acaba de salir el personaje, con lo cual no estoy teniendo en cuenta su arma más C2, pero en esta tier Kazuha suele tener en cuenta C2 y con Chifos o incluso con su arma. Chifos mejor por la recarga a sí mismo y al equipo. Si hablamos de arma más C2 de Xianyun, los Gaming o Jutao descendentes superan en daño por rotación a los nacionales ahora mismo en general, a menos que sea una Raiden C3 y arma, con Yelan C2 y arma, con Xiangling C6 ultra mega techeada con 2 fallos o un fallo por artefacto, y un Bennett con Aquila Favonia o Midsplitter. Y es la core parecida al nacional porque es un carry piro que vaporiza, un hidro que es Furina, un anemo que es Xianyun y un piro que es Bennett, que es igual que el Kazuha con Xiangling, con Tartaglia y Bennett. Es una core de nacional vaporizados, básicamente. Entonces, ¿Xianyun es must pull? Esta tier me interesa y es súper interesante para la comunidad porque yo diría que queda poco para que la gente se termine de dar cuenta que sí, que posiblemente sí. Lo comenté en otro vídeo, os di los pros y los contras, y como os dije, el factor que me falta para hacer así, literalmente, es que la comunidad lo termine de entender, de aceptar, de incluso que el tema popularidad se repercuta en el imaginario colectivo de las personas que juegan Genshin Impact. Por ahora, para ser precavidos sin dar por hecho que puede llegar a ocurrir esto, porque puede no ocurrir, va a ser mejor así por encima de Yelan, por la explicación que os dije de Xingqiu, Furina, los diferentes equipos y demás, y Yelan ha perdido un pelín, pero siguen must pull literalmente, y es un soporte, con lo cual la recomendaría por encima de todos los que están abajo. Pero Xianyun está aquí, y básicamente depende de toda la comunidad y de cómo entienda el personaje que haga así, sin ser un arconte. Así que, poquito más. Esta es la tier list definitiva y legendaria de los personajes que más necesitas en Genshin Impact, los únicos 5 estrellas por los que te debes preocupar, los 3 mejores DPS de los cuales solo puedes preocuparte por 2 si quieres, y puedes descartar totalmente el aporte defensivo si vienes de jugar Dark Souls o juegos con más dificultad, o tienes no un celular que se caliente mucho, te dé mucho ping, conexión de LATAM, y yo sé todos los factores que os pueden afectar, espero que nos afecten mucho, porque literalmente en Genshin Impact a día de hoy de manera definitiva os podéis preocupar por esto que veis en pantalla. Y con esto vais a tener, junto con 4 estrellas como Xingqiu, Xiangling, Cookie y Bennett, que no lo estoy encontrando, pero bueno, aquí está. Esto es todo el juego. Esto es Genshin Impact. Punto. No hay más. Ni 80 personajes ni cosas raras. Esto es Genshin Impact. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chao.